Llega a Buen Día Litoral la mesa de intercambio, donde cada opinión es responsabilidad de quien lo dice. ¿Y hoy lo dice? ¿Quién lo dice hoy? ¿Ángel? ¿Carlos? Carlos y su afonía, buenos días. Buen día, buen día. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan ahí? A nosotros te escuchamos perfecto, aunque afónico. Esperamos que Ernex te ayude. Tal cual. A ver si la publicidad ayuda. Se escucha, te escuchamos bien, así que tú tranquilo y adelante. No, bueno, lo primero, el gusto, un año más de estar acompañando la mesa, con una nueva realidad política, un nuevo gobierno que asumió el 1 de marzo, y bueno, ahora de cara a elecciones departamentales, o sea que temas para hablar hay muchos, así que de nuevo un gusto estar con ustedes y de nuevo les deseo a ustedes, a la radio, a este espacio, lo mejor para este año. Esperemos poder estar y acompañar como lo hemos hecho hasta ahora, pero bueno, Dios dirá, lo iremos viendo. Muy bien, ¿cómo estás viendo la instalación del nuevo gobierno en lo nacional? Los primeros pasos que está dando, las orientaciones principales en seguridad y economía, que son los problemas más relevantes según las encuestadoras. ¿Cómo estás viendo este proceso, Carlos? Bueno, primero yo no recuerdo cuál fue el último programa que tuvimos, pero fue por allá por diciembre. Todavía creo que Orsi no había nombrado al gabinete en aquella ocasión, o sí, no me acuerdo. Ayúdenme, no lo había nombrado, no había llegado a nombrar el gabinete. ¿No? Sí, cuando nosotros cerramos el programa, sabíamos que el ministro de Economía iba a ser el economista Gabriel Odone, que había sido anunciado en campaña electoral. Quizás allá andaba alguna danza de nombres, pero confirmados prácticamente no había elenco. El elenco se fue confirmando a partir del inicio del 2025. Por eso, bueno, sí, yo tenía esa idea también, ¿por qué pregunté esto? Porque bueno, para no pisarnos sobre cosas que uno ya puede haber dicho, era todo expectativa, fin de año. Yo dije que obviamente que le abría una carta de crédito y le deseaba lo mejor al nuevo gobierno como corresponde. Y bueno, cuando hace el anuncio de quiénes iban a ser los integrantes del gabinete, bueno, empezamos obviamente a llevarnos alguna sorpresa, algunas obviamente no tanto como la del ministro de Economía, y también yo salí muy poco en este tiempo públicamente, pero bueno, alguna cosa dije una vez que se supo el gabinete y aparecieron las primeras declaraciones, sobre todo de dos ministerios que me preocupaban por lo que habían sido también los nombramientos, que eran el MIDES y en particular el Ministerio de Salud Pública, porque se trataba sobre todo de este último, de figuras conocidas que en temas que por lo menos de nuestro lado importan y mucho, que tienen que ver con la defensa de la vida humana, habían tenido posturas contrarias a lo que nosotros pensamos. Estoy hablando de Lustenberg, estoy hablando de Brioso. Brioso ya había sido en gobiernos del Frente Amplio, había estado como subsecretario de Salud Pública, y bueno, yo en su momento a Brioso lo había definido hace muchos años atrás, porque él ha sido un militante férreo de legalizar el aborto en el Uruguay, lo había definido como el zar del aborto, y bueno, yo dije que se prendía una luz amarilla casi roja y que íbamos a estar atentos a lo que hicieran y desplegaran en el gobierno. Bueno, pasaron unos días nomás y ya los dos, tanto Lustenberg como Brioso, pero sobre todo Brioso, que salieron a marcar lo que presuponíamos, hablando de que iban por modificar la ley actual de aborto,
extendiendo el plazo de las 12 semanas para que se practique un aborto. Es decir, empezaron a mostrar lo que nosotros ya sabíamos, presuponíamos por su historia que iban a impulsar. Lo mismo, algunas declaraciones vinculadas a que se iba a volver a empujar un proyecto de ley de eutanasia, etcétera. Bueno, o en sea, ese caso, en el caso del concreto proyecto de eutanasia, ya estarían los votos con el Partido Colorado y el Frente Amplio, ¿no? Sí, de nuevo es una realidad y de nuevo está recogiendo votos. Sí, yo no me olvido que en el periodo que terminó ya hubo una media sanción de una ley de eutanasia y hubo 6 diputados del Partido Nacional que también la votaron. Lo tengo claro y sé los nombres, pero digo, con este nuevo gabinete uno presuponía que algunas de estas cosas podían pasar y bueno, ya fueron anunciadas. Brioso llegó hasta decir en una declaración pública que hizo bastante ruido, que desde que se había aprobado la ley de aborto en el Uruguay, había una sensación de felicidad colectiva muy grande. Bueno, obviamente estamos frente a una persona militante de estos temas y bueno, nosotros ya anunciamos apenas se supo el gabinete que íbamos a estar atentos y que íbamos a resistir desde el lugar que nos tocara. No tiene por qué ser el político. Yo milité toda mi vida, hace más de 40 años como militante social en contra del tema, por ejemplo, de la legalización del aborto y defender la vida. Y bueno, seguramente desde ese lugar o desde otro, la pelea la íbamos a dar. Y bueno, pero más allá de esto, que obviamente es un tema que a nosotros nos importa y mucho, y quienes nos conocen saben que es así, que es un tema de militancia permanente nuestra, empezamos a ver a un gobierno que se instaló, que empieza a dar sus primeros pasos, y ya antes de instalarse el 1 de marzo, vimos otra de las cosas que presuponíamos, que era que el ministro de Economía, la primer resistencia u oposición, la iba a tener dentro del propio Frente Amplio, dentro del propio gobierno, y fue lo que pasó. Fue salir O'Donnell a hablar, por ejemplo, del tema de los salarios, lo que iba a hacer con los salarios, para que ya salieran varios actores políticos de relieve del Frente Amplio y del actual gobierno, como el actual secretario de Presidencia Sánchez, a enfrentarlo. Lo mismo hizo el ministro de Trabajo nombrado Juan Castillo. O sea, en las primeras movidas ya vimos algo que también presuponíamos, que va a haber grandes dificultades internas en el gobierno y en la fuerza política Frente Amplio para que O'Donnell pueda llevar adelante las políticas que él puede estar pensando. Y bueno, y además Carlos, sí, ayer el sí. ministro O'Donnell, y nosotros lo dimos como noticia temprano, de alguna manera contradice al prosecretario de Presidencia al anunciar que la situación económica recibida por esta administración es bastante similar a la administración económica que recibió la administración pasada en 2019, que si bien hay complejidades, no está en riesgo la economía del país, que no es lo mismo que manifestó el doctor Díaz, prosecretario de la Presidencia, cuando hizo la alegoría entre la economía recibida y una Ferrari chocada. Bueno, pues esta discusión la vimos en campaña electoral, ¿no? El presidente Orsi, acá en Fragmentado en campaña, dijo que el país se caía a pedazos, ¿no? Y la vicepresidente dijo que el país no tenía rumbo, ¿se acuerdan? Sí, sí. Pero no es lo que dice el ministro O'Donnell. Simplemente... Sí, a ver, esto de Díaz, que recién hacía referencia a Ernesto, es ahora, de las últimas horas, y yo estaba hablando obviamente de cosas que habían pasado en los últimos días, inclusive antes de asumir,
enfrentándose con dos actores como son el secretario de Presidencia Sánchez y el ministro, por nombrar alguno, ¿no? Porque en realidad le saltaron varios. Y sobre todo cuando habló de desindexar algunos salarios tal cual, para tratar de controlar el equilibrio de la economía, ¿no? Tal cual. Por eso digo, esto que presuponíamos que podía pasar con O'Donnell, queriendo llevar adelante una política económica en el actual gobierno, y los problemas que podía tener internamente ya se están dando. Esta referencia que tú hacías ahora, o la que hacía Ricardo, respecto a mientras O'Donnell daba algunas señales en medio de la campaña que no eran tan negativas, veíamos al candidato y hoy presidente Orsi, o a la candidata y hoy vicepresidente Cose, decir cosas totalmente en contrario. Por eso digo, yo creo que este tema muestra que por lo menos en el Ministerio de Economía van a tener dificultades en el sentido de que hay que ver hasta dónde, y esa es una gran interrogante que uno puede tener, hasta dónde O'Donnell va a ser respaldado, hasta dónde Orsi se va a animar a respaldarlo a O'Donnell. Acá de verdad, y ojalá no se dé, hay un cruce de camino fuerte, porque la pulseada interna en el gobierno y en el Frente Amplio se va a dar, y creo que el Ministerio de Economía va a ser un lugar de lucha permanente, Yo creo que está más alineada la oposición, hoy oposición política, con O'Donnell que el propio Frente Amplio o el propio gobierno. Por eso creo que... ¿Marcelo? Sí, no, justamente dentro de esa... Marcelo, es una incorporación de este año, Carlos. Sí, yo veía a alguien de costado. ¿Cómo te va? Buen día. Un gusto, Marcelo. Todo bien. No, te quería consultar justamente, teniendo en cuenta esta realidad. Estamos transcurriendo las primeras semanas de gobierno y uno ya ve, ¿no? Esas los primeros 11 días, ¿no? Los primeros 11 días. Y uno también piensa en los próximos 5 años. Y dentro de esas diferencias, ¿no?, de que no va a ir todo en línea, también están, por ejemplo, porque uno piensa en los sindicatos, en los gremios, y uno los nota también muy parados de punta en sus reclamos, ¿no? El sector sindical está alineado con Castillo y con el Partido Socialista, ¿no? El mismo discurso, ¿no? Ahora, esta película ya la vimos con Astori, ya la vimos en el periodo de Mujica, que se hablaba de los dos equipos económicos, el equipo de Astori en el Ministerio de Economía y el equipo de Mujica en la UPP, ¿no? pero con había, Frugoni a la cabeza. Pero había una diferencia. El vicepresidente Astori, el ministro Astori, tenía atrás 200.000 votos de respaldo, sí, que la organización política Frente Amplio precisaba en el Parlamento para llevar adelante su mayoría parlamentaria y su política. No es el caso de O'Donnell. Que justamente no es el caso de O'Donnell. En todo caso es el caso de Arbeleche, que llegó al Ministerio de Economía con respaldo del presidente y sin votos atrás. La diferencia, o lo que vimos con el caso de la ministra Arbeleche, es que el presidente la respaldó y no se oyeron críticas de ministros o de integrantes del gobierno o del Parlamento fuertes en contra de su gestión, que no es lo que está pasando hoy, donde aparecen críticas. Lo que uno se pregunta es todo esto cómo va a impactar en la gestión del ministro O'Donnell, en tanto debe consolidarse para poder llevar adelante lo que propone, que es mantener el equilibrio fiscal, mantener la regla fiscal, no aumentar el gasto, mantener la inflación a raya, con ministros que ya le están pidiendo más, como fue el caso de la ministra Cairo, que al asumir dijo, bueno, voy a gastar todo lo que tengo y después le voy a ir a pedir al ministro, ¿no?
Entonces, habrá que ver un poco cómo se va desarrollando y cuál es el liderazgo que logra consolidar el presidente de la República en el gobierno para poder hacer que todo el equipo de gobierno funcione bajo su batuta. Me parece que es eso. Bueno, tiene el principal respaldo que es su propia fuerza política, ¿no? El MPP Que es amplísima mayoría en la interna del Frente Amplio, 65% del frente. Carlos. No, yo comparto el análisis que están haciendo, lo que agregaba recién Marcelo, de lo que va a ser también el enfrentamiento de los sindicatos del PIT-CNT, que ya también mostró alguna punta que claramente de oposición a algunas de las cosas que dice O'Donnell. No va a ser changa, la verdad que este es un tema que desde el punto de vista del país a uno le preocupa, porque el ministro de Economía es un ministro de los más importantes, es de los ministros más importantes, y obviamente un ministro que necesita respaldo dentro del propio gabinete, dentro del propio gobierno, pero también respaldo parlamentario, por lo pronto seguro, de su fuerza política. Esto es así. El caso que recién mencionabas, Ernesto de Arbeleche, fue así. Había una ministra con respaldo. A mí este tema de verdad me preocupa, desde el punto de vista país me preocupa. Me da hasta pena en la posición, desde el punto de vista hasta personal, en que está quedando O'Donnell, ¿no? Porque después de que él salió a hacer referencia al tema de los salarios, de desindexar, después de que él tocó ese tema, yo solamente vi voces vinculadas al actual gobierno, con cargos en el actual gobierno o de la fuerza política y del Parlamento del Frente Amplio, en oposición. No vi a ningún referente político salir a respaldarlo, a ninguno, porque lo que ustedes decían recién respecto de, creo que fue Ricardo, respecto a aquel doble equipo que había en anteriores gobiernos del Frente Amplio, de un lado sobre todo en el gobierno de Mujica fue que ocurrió, ¿no? La de Mujica, uno ahí veía dos bloques, pero yo ahora no veo dos bloques. Yo veo a un ministro queriendo hacer en función de su capacidad técnica, etcétera, etcétera, queriendo hacer y dando algunas señales, y veo del otro lado un solo bloque políticamente que lo está enfrentando. Entonces, este es un tema de los más relevantes a la hora de analizar el arranque del gobierno. Que además justamente recién empieza. Estamos hablando de 11 días, tenemos 5 años por delante. O sea, totalmente. Si no se trata de equilibrar ahora ese barco pero esto no es nuevo, ¿no? Hay un dato que se mantiene en la discusión ideológica en la interna del Frente Amplio desde hace muchos años ya, que es lo que el Partido Comunista definía como el gobierno en disputa, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir el gobierno en disputa? Son dos miradas sobre la ideología y sobre la economía que debe llevar el gobierno adelante, ¿no? Si es un modelo más socialdemócrata como el que quería llevar Astori, o es un modelo más estatista, con un Estado mucho más avasallante, con más presencia del Estado presente, como decían en Argentina, ¿no? Que eso es lo que encara el Partido Comunista y el Partido Socialista. Con todo respeto. Y el MPP también. Con todo respeto. Creo que hay un libro que yo recomiendo que el que pueda lo lea, que es Los Indomables. La entrevista de Pablo Cohen al expresidente Mujica y a la ex vicepresidente Lucía Topolansky. Yo arriesgo a decir que el planteo económico que surge de Mujica y Topolansky en ese libro, y lo dicen expresamente, poco tiene que ver
con el discurso del Estado presente y de la distribución del Estado. Más bien se presentan como liberales sociales o incluso socialdemócratas, donde piden una economía fuerte y un Estado que haga lo que deba y darle al privado todo lo que se pueda. Esa es mi conclusión. Y creo que no estoy equivocado. No es el discurso de los ministros que vimos, ¿no? De No. Cairo, por ejemplo, ¿no? Pero es el pensamiento de Mujica y su mujer, que creo que explica la presencia de Odone en el gabinete. Me parece que el pensamiento de Mujica y Topolansky explica por qué Gabriel Odone es el ministro de Economía de este país. Si eso lo pueden concretar o no, es otro tema. Pero por eso yo recomiendo, el que pueda, que lea ese libro. Lo vamos a tratar de leer, Ernesto. En este tiempo estoy dedicado, estoy leyendo cosas. Lo vamos a tratar de leer, pero a mí no me llama la atención este manejo que puede haber hecho tanto Mujica como Topolansky, porque han habido otros momentos dentro de la historia política de Mujica donde ha marcado alguna cuestión similar. El tema acá es, en un momento muy particular de la vida del expresidente Mujica, si no se vuelve a instalar la frase, como te digo una cosa, te digo la otra. ¿Por qué digo esto? Porque yo... no le queda tiempo para eso ya. Sí, pero yo lo que quiero decir es que seguramente el nombre de Odone sea un nombre que haya tenido la bendición de Mujica, como seguramente pueden haber tenido la bendición todos los demás nombres. Sí, sabemos por propio Mujica de Frati. Sí, por eso digo, a lo que voy es a que el tema es esto de la frase clásica de Mujica, como te digo una cosa, te digo la otra, es hasta dónde está dispuesto a poner su peso político, hasta dónde están dispuestos los seguidores a muerte de Mujica dentro del gobierno, en respaldar esta visión y en respaldar esta visión en particular de Mujica sobre el tema de la economía y sobre el rol del Estado, etcétera. Hasta dónde esa pulseada la termina ganando Mujica con este razonamiento, porque ahí está el tema de si Odone no termina saltando y quedando fuera del gobierno, es hasta dónde estén dispuestos a respaldarlo. Esa es la historia, y para mí los primeros que lo tienen que respaldar son los del MPP, los primeros que tienen que ponerse espalda con el ministro Odone son los del MPP, y yo no estoy viendo eso. Yo estoy viendo otra cosa. Querido Porque, Carlos, a ver, redondeamos y la seguimos el martes que viene. Vamos arriba. No, redondear y la seguimos el martes que viene con tu garganta más recuperada. Bueno, obviamente el gobierno recién se está instalando, como decía recién Marcelo, 11 días, uno no puede llegar a grandes conclusiones, y hemos visto algunos temas en relaciones exteriores, algo en el tema seguridad, pero bueno, veremos. La carta de crédito, creo Sí, que yo la carta de crédito la tiene, ¿no? Creo hay que esperar. Hay que esperar, porque además, si uno hace memoria, los 15 años de gobierno anteriores del Frente Amplio, hubo grandes discusiones internas y hubo grandes presiones contra la política que llevaba adelante Danilo Astori, y sin embargo fue un hombre que se mantuvo en el cargo, y más allá de la diferencia, cerraron filas, ¿no? Y creo que a Odone puede pasar algo similar. Tenía 200.000 votos, que no es menor, pero eso lo veremos sobre la marcha. El gobierno está empezando. Esa referencia de la espalda política que hizo Ernesto hoy es tal cual. El gobierno está empezando y debemos darle
el tiempo para que se asiente y comience a gobernar, por el bien de todos nosotros. Tal cual. Carlos, muchísimas gracias por tu participación. Vamos rápidamente al informe del tiempo y volvemos para nuestra despedida. ¿Ya sabe cómo se presentará el clima hoy? Conozca la información actualizada y el pronóstico elaborado especialmente para usted. Milton Negrín les acerca el pronóstico de hoy. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Martes 11 de marzo de 2025, un frente frío débil se está aproximando al país, mientras una depresión atmosférica ubicada en el Atlántico Sur, frente a costas del sur argentino, está ocasionando algunos episodios de vientos con rachas fuertes y muy fuertes, sobre todo en territorio argentino. Viento que se prevé puede llegar a Uruguay, sobre todo algunas zonas costeras en el correr de las próximas horas, pero no desataría fenómenos mayormente importantes ni tampoco vientos con rachas significativas, aunque se prevé puedan haber algunas velocidades cercanas a los 50 o 60 kilómetros por hora en la tarde de hoy y en la jornada del día de mañana, fundamentalmente en áreas costeras, fruto de esta depresión atmosférica que se visualiza en el satélite GOES 16 como un gran remolino ubicado frente a las costas argentinas, bien al sur de Argentina, ocasionando también una abundante nubosidad sobre esta región. Concretamente para nuestra zona, aquí en el litoral oeste uruguayo, el pronóstico para el resto de esta jornada, del martes 11 de marzo, jornada templada, cálida, con cielo nuboso cubierto, desmejorando, con probables precipitaciones escasas y aisladas. Vientos del sureste suaves y moderados, con probables rachas algo fuertes, particularmente en la tarde y en áreas costeras. Temperatura hoy, poco cambio respecto al día de ayer. Para hoy se estima una máxima aquí en la región de 25 grados. Las perspectivas para mañana, miércoles 12 de marzo, fresco a templado. En la mañana, cielo nuboso y cubierto, con probables precipitaciones escasas y aisladas. Es probable la formación de neblinas y bancos de niebla matinales. En la tarde de mañana, miércoles, mejoran las condiciones con disminución de la nubosidad y nuevo descenso en la temperatura. Viento del sur este y este moderados, con probables rachas algo fuertes, temperaturas extremas previstas para mañana, mínima 12 grados, la máxima 23 grados. Y la tendencia para el jueves 13 de marzo, madrugada fría, evolucionando a fresco y templado en el día con nubosidad variable. Atención que cae nuevamente la mínima el jueves, 10 grados. La mínima estimada para el jueves de madrugada y primeras horas de la mañana. La máxima el jueves de tarde en el entorno de los 24 grados. Volviendo a la jornada de hoy, martes 11 de marzo, el sol salió a las 6:49, nos va a acompañar hasta las 19:17, siempre y cuando las nubes se lo permitan. Pero igualmente este hecho astronómico de la salida y ocultamiento del sol, obviamente va a ocurrir. Reitero, salió a las 6:49, se oculta a las 19:17, se vienen acortando notoriamente los días. La luna salió a las 18:04, se oculta mañana a las 4:56, en fase creciente. La luna cambia a fase llena el próximo viernes. Habrá un eclipse de luna, del cual después les estaremos comentando. Por hoy es todo, será si Dios quiere, hasta mañana. Y así, despacito, como llegamos nos vamos. Hasta mañana, a las 8. Cuando desde aquí les digamos a todos, buen día litoral de miércoles. Hasta mañana. Chao.
¿Ya sos parte de nuestra comunidad? Integrate a nuestra comunidad en Facebook e Instagram. Seguinos y unite para conocer nuestros contenidos en las redes. Nos encontrás como Radio Litoral AM 1600.